estado trabajando en favor de una propuesta de ley de consulta, cuando de repente se saca de la manga que el problema a lo mejor no es tanto de la autoridad cabeza, cuanto específicamente de la COEPI, quien es quien ha estado manejando y trabajando esta propuesta específica. Sin información, sin comunicación, por más que la comunicación que hemos recibido, bueno, se reduce a las sedes que nos había propuesto Víctor y que aparecen otra vez en el documento. Pues eso de entrada, me parece que esta convocatoria a mí me deja muy incómodo, a mí personalmente. Que se haga como lo quieran hacer, independientemente del legislativo, porque para nada evocan siquiera la posibilidad de un diálogo, de una inclusión de otras dependencias o instituciones de gobierno que puedan sumarse a esto, ¿no? Dice que sí, que participen aquí, acá, pero bueno, súmate a lo que yo hago, no sumémonos juntos a un proyecto conjunto. Esa es la impresión primera que me queda de esto. Si me permiten, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Estuve en contacto con Víctor, de hecho, ayer vía telefónica. Precisamente cuando estaba dándole lectura a esto, estaba ahí en la casa viendo de qué se trataba. Ya cuando concluí, marqué, lo agarré en la oficina, de hecho, ya estaba trabajando. Ya nos pusimos a comentar un poquito sobre esto. Lo invité, inclusive él me dijo, oye, qué bueno que me hables. Entonces comenzamos a platicarlo. Estuvimos viendo la agenda que yo traía del legislativo, lo que él traía conforme a las fechas estas. Y la fecha más cercana, ¿no?, la que pudimos amarrar, era para unas partes, es para este jueves a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Entonces, si les parece bien y si tienen una oportunidad, la reunión que habitualmente tenemos los viernes, pues la transferiríamos para este jueves a las 10 de la mañana. Pero si sabes que es pleno. Es de día de sesión, pero era la única, ¿no? Estuvimos viendo y no nos dieron, los dos con calendario en mano y ¿sabes qué? Tenemos que estar en salud parte, no me da para alcanzar a llegar. Tratamos de ajustar a otras de regreso, pero tampoco nos quisimos arriesgar a que fuera a suceder alguna descompostura y que no llegaran. Okay. Entonces, ahora sí que no nos tenemos. No nos dio para dónde. ¿Y el que te comenta del documento que se presentó ante? No, de hecho no platicamos nada de fondo. Okay. Más bien fue para que nos viniera a comentar. Sí, que nos platicara un poco aquí, como la línea. Sí. La invitación para que nos platicara. Sí, inclusive lo que sí me dijo de manera expresa es que le gustaría que nos sumáramos, dice, si nos pudieran acompañar, dice, en diferentes sedes, sale, o sea, dice, para que vean ustedes también, pues, es como parte de la mesa, de qué se trata, cómo se está llevando a cabo. Y más que nada, fue lo poquito que comentamos así de fondo, ¿no? Ya lo demás pues tendrá que decirlo ya nos comentan. Sí. Pues si les parece bien, pues a lo mejor vale la pena mover de viernes a jueves. Yo creo que sí vale la pena porque el tema es sumamente importante. Es un tema, como me lo dijo Felipe, del que hemos estado trabajando durante bastante tiempo, en el que todos en la mesa estamos interesados en que tengan la mejor términos, las mejores consideraciones, las mejores aportaciones para las comunidades y los pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena, aunque sea jueves de pleno. Sí, de hecho, por ejemplo,
a mí se me complica porque Sí, porque cuando llega la sesión y además porque sé que voy a tener asuntos para presentar ese día. Va a estar un poquito complicado para mí, voy a ver cómo le hago para pedirle a un compañero que me suplan o sí, o no sé, pero bueno, ya será Yo el cuestión de jueves no estoy saliendo a México en la mañana. apendicitis, pues ahí. Bueno, Otro elemento que a mí me llama la atención son como el cambio de escenario. Primero, he hablado de un reglamento que se les cayó después de la reunión allá en el Palacio de Gobierno, ¿no? Cuando Sí, se les sí. dijo, ¿cuál reglamento de qué? ¿No? El reglamento de la ley. No, es un reglamento nada más de la censura, ¿no? Pero no está todo el reglamento, en fin. Después, bueno, nosotros hablamos de la ley de consulta. Ahora se habla de una modificación constitucional previa a la ley de consulta. No es propiamente la ley, es la modificación constitucional, las dos cosas. Creo, por lo que vi, son dos cosas. Es una reforma de carácter constitucional y la reforma de y la ley. reforma. Digo, la iniciativa de ley. Así es. La reforma constitucional y la iniciativa de ley. Así es. Así es. Y finalmente, esta misma situación se anunció, se estampó en el informe del gobernador como ya existente, que era lo que mencionaba Carlos hace 8 días, a propósito de si existe, pues que la muestre, ¿no? Y si no existe, pues que se calle. Y entonces de repente aparece esto, ¿no? Días después del informe del gobernador. Sí. Hace que el rompecabezas sea difícil de armar. Efectivamente. Son dos momentos, pero bueno. Al final de cuentas, tendríamos que partir ya de eso. Sí, y que ahorita ya no hay vuelta de hoja. Sí, creo que lo que están, como lo vi, están tratando de aprovechar precisamente los ataques que han venido haciendo de ellos y de ir retomar de ahí para generar. Pero bueno. Con la ley indígena, ¿Qué pasó, Carlitos? que hicieron lo mismo que con la ley indígena. Lo que tenemos ya subrayado de cuál fue el problema con la consulta de la ley indígena, porque la ley de consulta de la reforma constitucional sí funcionó y la de la ley no. Es que, y yo se los dije, ¿no? Cuando les puse, ¿no? La bronca fue que quisimos aprovechar ya el vuelo. Vengo de Coahuila, de hecho. Platícanos. Bueno, pues ayer ayer el consejo nos pasaron la convocatoria, el periódico oficial. El periódico oficial, bueno, pues dice que al día siguiente su publicación, o sea que empezó ayer. Ayer mismo. Que era día inhábil, entonces hoy solicité la información vía Twitter, vía Facebook, ¿no están? Ya con página de Congreso, página de gobierno, tampoco. Y bueno, me apersoné también para hacer todo el observatorio completo, al COEPI. También le pedí a Lupita que fuera, pues si a mí me decían que como no era indígena y era para las asambleas indígenas, no. Afortunadamente, lo que sí no podemos negar, y hay que reconocer siempre lo bueno, lo que decir los factores, nos atendieron muy bien. Al menos a mí en lo personal, no sé a Lupita. Pero sí tenemos ese problema, ¿no? La información se va a empezar a distribuir en cuanto salga de la imprenta hoy, en español, no está en otros idiomas. Y bueno, pues el reto es que la convocatoria dice ahí en el punto sobre las asambleas consultivas indígenas que va a estar en todos los espacios. Entonces, es decir, lo que se está distribuyendo, que es, perdón, Carlos, es que no se ha distribuido aún. ¿Pero qué? Se va a distribuir una información, me imagino que es un folleto para que lo estén imprimiendo, o a lo mejor un engargolado, porque dicen que Víctor andaba en eso, entonces lo más probable es que andaba en Copimar imprimiendo las cosas
de último minuto. Me iban a informar cuando los tuvieran ya para darme un ejemplar. Les dije que no es necesario el ejemplar, con el electrónico suficiente. Los ejemplares son para la gente en las comunidades, entonces no tiene caso que se pierda. Esto no es, esto es el puro documento formal. Y en ese documento dice que viene un cuestionario para que lo utilicen en las comunidades para detonar la participación. O sea, me imagino que es el manual de consulta de los gobernadores y de los que son a los que están convocando en las reuniones. O sea, nada más a los gobernadores. Sí. Al menos nos llegó también una copia del oficio a la convocatoria del domingo a la una de Juanota, en la que se está convocando a los ISEICAS. No se está haciendo la convocatoria a población abierta, sino, me imagino, se va a utilizar la misma estructura, la misma metodología que se utilizó para la consulta de la reforma constitucional y de la ley. O sea, es exactamente lo mismo. Los gobernadores lo pasan hacia las comunidades, o suponemos, ¿no? Con el riesgo ya estudiado que tenemos de qué es lo que va a pasar. Y no más para terminar, antes de que la información contiene cuestiones sobre el derecho a la consulta, y ese cuestionario en el que servirá de preguntas detonadoras, que también me informaron que lo empezarían a compartir a través de las redes sociales, pero es hasta ahí todo lo que sabemos. Les pedí si tenían electrónico, me dijeron que le habían hecho algunas modificaciones todavía ayer, así que hasta ahorita que Víctor se estaba dando carrilla, a ver si podía llegar Víctor aquí. De todas formas, si no, pues ni modo. Nos lo pasan por electrónico y me iban a avisar cuando ya estuvieran en físico allá en la oficina para de buena fe saber que ya está la información distribuyéndose. Y le solicité también, ¿no? Una de las cosas que publicamos en el proceso constitucional y de la ley fue las rutas de trabajo y los equipos, quiénes iban a estar. También les solicité eso, no lo tenían aún, estaban viendo quiénes iban a ir a cada una de ellas, entonces también quedaron de compartírmelo en cuanto lo tuvieran. Aquí hay una información nueva que te va a proporcionar sobre el tema nuestro secretario técnico. Gracias. Permítame un tantito, nada más para comentarle aquí a Carlos. Estuve en contacto con Víctor ayer, de hecho. Sí, ya se le formuló la invitación, por cuestiones de agenda del lado de este proceso y las propias del Poder Legislativo. Lo más cercano que nos quedó fue el jueves de la semana que entra. Estuvimos viendo toda la semana, ¿no? Sí, por día, y lo más cercano fue el jueves a las 10 de la mañana. Y ya tengo reservado el espacio y todo, para que nos acompañe y nos platique un poquito sobre esto, ¿no? Pues el que lo está viviendo desde parte institucional ejecutivo. A lo mejor ahí podemos despejar algunas dudas o se generarán otras, no lo sé. Pero esa parte ya está por lo menos amarrada. Sí. Bueno, la parte logística, bueno, es una cosa importante, pero yo lo diré en la parte metodológica. Están hablando de consultar para dos puntos que yo considero importantes y se van a hacer en el mismo momento. Pero uno va en relación al otro. Voy a consultar sobre el derecho previo al libre informado, algo así, ¿no? Para la reforma a la Constitución. Y aparte, y enseguida voy a consultar sobre la ley de consulta, pues. Entonces a mí metodológicamente se me hace complicado hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? O como se vaya a dar, o sea, para mí, digo, de ahí ya me metí en un brete, porque en la mañana vemos una cosa, en el ratito otra, no sé, se me hace muy amontonado el proceso. Que te digan, no es cierto, pero que te digan que no a lo primero. Sí, exactamente, o sea, o no sé, pues, yo creo que metodológicamente deberían estar separados, pero bueno, igual no conocemos el proceso, cómo lo están haciendo, ¿verdad? Pero pero bueno, yo participé en alguna consulta y de una, pues es donde le cargan los kilos, y de la otra, pues obtienes información, ¿sí? Entonces, pero aquí el caso es que una es responsabilidad de la otra, pues una se ve con la otra. sí, aquí, bueno, el mismo documento. Sí. No sé, en alguna parte aparece, señala, que es para obtener las ideas, precisamente, ese diálogo, y a partir de ellas generar precisamente las iniciativas respectivas, tanto la constitucional como
la de reforma constitucional como la de la ley. Entonces, bueno, pues en ese sentido habría que ver. Pero, Sí. Felipe, ¿segundas? No, una ausencia en el texto oficial es el término que yo lo escuché por primera vez al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a propósito del consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. Me hizo recordar esto Alfredo, porque que nos vinieran a preguntar o a consultar a nosotros, a esta mesa, si estamos, tenemos opinión a propósito de la reforma constitucional y después de la ley, creo que entenderíamos si se podría tener un diálogo, ¿no? Pero la cultura indígena, cualquiera de las cuatro etnias originarias aquí en el estado, no está adecuado a la situación cultural, ¿no? Que tiene un proceso de captación y de respuesta muy distinto al nuestro. Lo cual, pues, sí, yo subrayaría la necesidad de que fuera un proceso culturalmente adecuado, porque están a todo vapor, ¿no? A toda velocidad, y en base a los criterios establecidos en una mesa de trabajo en COEP, que han tenido la experiencia, que tienen experiencia de las audiencias, la cercanía, etc. La historia de la coordinación de Tarahumara, vamos a imaginar. Sí, no lo niego. Pero en este proceso específico de consulta para una reforma constitucional, después la consulta para la ley de consulta, me parece que tiene que buscarse lo culturalmente adecuado. Simplificar, adecuar. Yo no conozco el cuestionario, ¿no?, que se quiere elaborar. Pero ahorita comentábamos aquí con el licenciado Horacio a propósito del uso de terminologías que para nosotros puede ser muy común, pero para el mundo indígena les queda muy lejano por la falta de esos puentes importantes que les ayuden a tener una interacción de términos. Sí, Sí, en relación al contenido de la convocatoria, yo veo que dan por sentado que ya hubo un trabajo de acuerdos previos, que es una etapa de la consulta, ¿ya? Que ya esta etapa ya está desahogada y que de esos acuerdos se obtuvo un resultado, y que ese resultado, supongo, ¿verdad?, con ese resultado se elaboró un anteproyecto de ley y un anteproyecto de reforma constitucional, que me imagino que es el insumo que van a llevar a la consulta. Consulta. Era lo que comentamos. Porque ¿qué es lo que van a llevar a consulta? Tiene que ser ya un anteproyecto de ley y un anteproyecto de reforma constitucional. Entonces, ¿dónde está ese documento? ¿Cómo se elaboró? Ahora, el esquema que nosotros nos centramos de cómo se hicieron las audiencias, se hicieron también regionales, no hicieron por comunidad. Y acordémonos que una de las críticas fue que se recibió cuando se hizo, fue que no se hizo por comunidad, sino que se hicieron por regiones, ¿verdad? Y ahora en este esquema se está haciendo igual. Inclusive en esta etapa consultiva que propone 34 sedes. Si nos vamos, pues 34 sedes se me hacen pocas para todo el universo de la zona indígena. Pero como están invitando nada más gobernadores, inclusive no hay una convocatoria abierta, que yo creo que en las comunidades o en las regiones debería ser abierta para que haya más libertad de participación, porque muchas veces
y debemos entenderlo así. Los gobernadores indígenas, y aquí está mi hija, no me dejaron mentir, los gobernadores indígenas tienen una función muy singular en las comunidades. Cuando lo saca uno de esos esquemas, no se mueven como uno quisiera que se movieran en cuanto a opiniones, ideas, propuestas. Hay otros liderazgos en las comunidades que pueden participar y les están quitando esta oportunidad. Entonces yo sí considero que pudiera ser más abierta la convocatoria y no nada más suscribirse a los gobernadores. Ahora, efectivamente se está hablando de una reforma constitucional y de una ley de consulta. Sí estoy de acuerdo con lo que se dice, que está complicado que en un mismo evento, ahorita está ya programado y calendarizado todos los eventos que le van a hacer, porque hay un plazo que se les da aquí mismo en la convocatoria, tienen que sacar un resultado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues ya se lleva un proyecto, y lo que se va a obtener en esta etapa pues ya son más algunas ideas, algunas opiniones, a lo mejor ninguna, y va a salir el proyecto como está, y puede suceder, pero pues va a llevar siempre, bajo este esquema va a ser débil la cuestión de la consulta. Yo siento que no satisface la cuestión que el mismo documento está planteando. Es una consulta a las comunidades, al pueblo indígenas. Con este esquema yo siento que va poco a poco el proceso. Ahora, aquí sería una pregunta, señor Negas, este proceso, ¿qué no, como decía también la inquietud de Felipe, este proceso, ¿qué no está, cuando llega aquí ya la iniciativa afinada, terminada, ¿qué no le corresponde más bien al Congreso? Todo este proceso de consulta y de cuál porque de alguna manera como que el gobierno del Estado a través de la COEPI ha centralizado todo ese proceso, porque ni siquiera ha invitado al Congreso, al área correspondiente de pueblos indígenas. O sea, no los ha involucrado como parte, con la finalidad de que el Congreso dé su visto bueno en relación a los requisitos que establece la ley para la cuestión de cualquier consulta en cuanto a este tipo de proyectos. Tenemos una cuestión en base a lo que está diciendo Eli. De hecho, estoy viendo que acaban de darle golpe de Estado al Congreso. ¿Cómo? Están invocando el artículo 64, fracción 37. 64 son las atribuciones del Congreso. Ah, asuste, licenciado. Así como Yo dije, que dije, espérenme. El gobierno del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 64, fracción 37 de la Constitución Política. Sí, son atribuciones del Congreso, 64. Exclusivas del Congreso. De hecho, exclusivas. Pensamos que fue error de... Yo veo varias posibilidades, permítame, yo veo varias posibilidades en cuanto a lo que usted menciona. Y hasta ahorita no he podido determinar en lo personal cuál pudiera ser la idónea. La primera es que ha referido que sea un trabajo conjunto de los poderes, caminando de la mano, echando de la mano. La segunda es esta posibilidad, basa en el trabajo que iniciaron en web. No sé, debo entenderlo, trato de entenderlo como la etapa de difusión previa, para venir con esto, que tomen ideas, generen sus iniciativas, y entonces sí, bueno, eso, lo que se tome de las ideas y que se plasme en las iniciativas, pues tendrían que consultarse. Ahí existen varias opciones, el mismo ejecutivo, el mismo poder legislativo, dentro del proceso ya que nos atañe, ¿no? Uno de los tres poderes. Digo, son diferentes caminos, en realidad. ¿Cuál es el más idóneo? Los conozco.
creo que la experiencia nos va a tocar vivir. Para los que son religiosos, para los que no son también. Si Dios nos da vida para ello, pues sí. Esperemos que tengamos larga vida. ¿Vale? Esperemos larga vida Así para es. todos los miembros. Así es. Bueno, esperemos Que la impermanencia no nos alcance en esa parte. Claro. Y no solamente la vida, ¿no? Sino la dinámica propia que tenemos cada quien en nuestras áreas laborales para poder participar de manera activa o proactiva en esto que se está implementando. Para mí resulta novedoso, en realidad es el primer proceso en el que me tocaría participar de manera activa. Los anteriores que se intentaron, pues, en diferentes circunstancias no se lograron. Y a Carlos fue el que le tocó ya, afortunadamente, en los dos procesos previos. Entonces, la respuesta es la pregunta de los mención, al final de cuentas. Creo que ahí se pueden hacer varias interpretaciones de los criterios de los tribunales internacionales y de las propias resoluciones del Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tener que echarnos un clavado, en realidad. Va a tener que hacer un trabajo de investigación, de análisis profundo, para poder determinar cuál de esas vías pudiera ser la más idónea. Y hablo de más idónea, ¿no? Creo que se puede ver. Pero está por cualquiera de esas veredas al final de cuentas. Lo que sí se tiene que cubrir o cumplir pues es con todas las características del proceso de consulta, que es donde tenemos que estar atentos. Momento, Alfredo nos estaba. O sea, yo soy muy literal en este asunto y estoy leyendo que dice que se realizarán asambleas indígenas consultivas y la que participarán los sujetos a los que está dirigida la convocatoria y tendrán como final analizar y establecer propuestas respecto a los temas de consulta. Se puede entender que hay un documento cuando dice analizar, ¿sí? Luego dice que previo a la realización de estas asambleas se estará distribuyendo en forma impresa documentos relacionados con los temas materia de consulta, ¿sí? Entonces, bueno, yo en tiempo veo que la consulta ya está como encima, ¿no? Ya está la semana que entra, o no sé cuándo vaya a empezar, pero si me dices que va a empezar el próximo mes, el tiempo, no da tiempo para mañana. que tú distribuyas. Mañana empieza. El 14. Ahorita llegamos al calendario. Bueno, entonces, ¿qué va a leer la gente? ¿Qué va a analizar? ¿Qué va a revisar? ¿Y qué tiempo tiene para hacer las aportaciones? Técnicamente, digo, eso es... Sí. Se recopilarán ideas, opiniones y propuestas que se presenten por parte de los representantes de las comunidades. ¿Qué van a presentar ellos si no lo han discutido con sus comunidades en el procedimiento? Y lo que dice el licenciado, a mí se me hace muy pertinente lo que dice el licenciado Lagunas, porque la gente tendría que discutirlo con sus comunidades y después regresar con sus opiniones, ¿sí? Luego habla, bueno, ahí sí me preocupa también que será la base para la elaboración de una propuesta de reforma y de una propuesta de ley. Lo digo por lo que leímos la semana pasada, ¿sí? El documento que enviaron. El otro es que se conformará un comité técnico de expertos que tendrá como mandato elaborar los criterios fundamentales, ¿sí? Que serán sometidos al proceso de consulta. Lo van a hacer después, porque ahí se entiende que tiene dos funciones el comité de expertos. Uno es para los criterios fundamentales para hacer la consulta y otro es para sistematizar los resultados de la consulta indígena, ¿sí? Pero entonces ese comité ya está listo, ya lo trabajó. No sé, la verdad, no quisiera que a lo mejor es cosa de texto, ¿verdad? Que ya se contó con todo eso y todo está resuelto, pero así como está planteado, yo creo que sí están forzando mucho el asunto, lo están haciendo apretado y acelerado y apresurado
aunque el seminario técnico de expertos se hará hasta febrero o enero, ¿no? Por ahí está una fecha para realizar el de expertos en derechos indígenas del ámbito estatal, nacional e internacional. Sí. La presentará al poder Ejecutivo una propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre el derecho a la participación y consulta. Sí, y una propuesta de iniciativa de ley. Vuelve a recalcar, yo no sé ahí cómo voy a sonar este asunto. Sí, son algunas dudas las que se generan derivado de esto. ¿Qué día fue la publicación? 11 miércoles se publicó, empieza, se aplica el día siguiente, pero fue inhábil, entonces empezó Ayer, a partir de hoy, de ahora. Es que esa era mi duda para empezar a contar. Gracias. Son 200, Sí. de hecho, lo está ajustando a 240 días, 200. Sí, no recuerdo haber leído. Que son también peligrosos estos transitores. Sí. Aunque yo ya sé en qué termina esto, o sea, no necesitamos ser inteligentes para eso, o sea, termina aprobado por mayoría. La siguiente, el segundo periodo ordinario. Creo que están previendo precisamente ajustarlo a la receta arquitectura. Salvo que alguien se ampare, ¿verdad? Se puede detener y pedir que se le ponga este procedimiento, o sea, no está cumpliendo con nada. Ni es previa, ni es libre, ni es informada, no es culturalmente adecuada. El propio acuerdo hoy es el día 1 de su organización, no se ha difundido en medios, no está el comité de expertos. Nos dijeron que nos iban a citar una reunión extraordinaria que no se logró, pero extraordinaria ya post efectos, no pre efectos. Y luego pues tiene ahí algunas cuestiones medio extrañas, y está solo el papel porque nada de eso está trabajándose en COEPI directamente, ¿no? Y pues tiene un chorro de problemas técnicos, o sea, invocan uno, la fe de ratas que ya tienen que hacer, pues eso es obligatorio reponer el procedimiento. El artículo 64, fracción 37, incluso podríamos interpretar, porque lo dice exclusivamente y lo que no está exclusivamente expreso para una entidad pública está prohibido, y las atribuciones del gobernador no dicen presentar leyes en materia de derechos indígenas. Y ellos están invocando en esa misma idea las facultades exclusivas del Congreso de publicar leyes indígenas. Está como que ahí la cosa medio cotorra, ¿no? Es una especie de tiro en el pie, bien pudieron no haberlo hecho. Digo, si se pueden amparar, adelante, hasta ganas me dan de empezar a experimentar de ese lado, pero soy promotor, no defensor. Y luego invocan la ley de derechos indígenas. Yo no seré experto, ni parte de ese comité de técnicos expertos, pero uno de los principios que dice el artículo 23 es el de transparencia, el del 24, transparencia, no hay transparencia. Apertura, no hay apertura. Buena fe, aquí ya no hay buena fe. Nos están demostrando que no hay buena fe. Y así la cosa está gacho. De que son muchas las inquietudes en realidad. También creo que no hay que ser fatalistas. Si estamos aquí, sí, al final de cuentas, ¿a qué es lo que le apostamos? A que se haga o que no se haga. Que se haga y que se haga mal o que se haga bien. Y creo que eso es último, porque le estamos apostando, ¿no? Le apostamos al que se haga bien. Exactamente. Y hace 3 años, cuando salió la ley indígena, se apostó que ese proceso era el único que íbamos a permitir de esa manera, por la inexperiencia. De hecho, por eso quedaron los candados en la ley. Me queda claro que hay inexperiencia, ¿eh? Me queda claro. Te lo dejo. Pero bueno. Complementando lo que dice Alfredo, hay un detalle ahí que también es un asalto a la razón, por lo adecuado, por la culturalmente adecuada. Si la etapa consultiva se va a quedar en los gobernadores, es una violación a la forma en que ellos acuerdan sus cosas, porque los gobernadores tienen que regresar a sus comunidades y traerse el acuerdo de sus comunidades para avalar el terror.
Claro, o no avalar. bueno, eso es O no básico, avalar. sí. Ellos son portadores de la información. Son vehículos, no son representantes. Así es. Eso estamos de acuerdo. Ahí también está una causal de amparo. A Lupita, Felipe y Alfredo. Bueno, ya hace tiempo que yo no me asomaba por aquí. Ya le habíamos puesto muchas faltas, Lupita, ¿eh? Pero con esta plática que se está teniendo ahorita, que se pretende, porque ahorita aquí hablamos muy bonito, pero a la hora, todos callados. Yo recuerdo en una reunión allí en el Palacio de Gobierno, unos felicitando y otros, no me gustó nada esa reunión. Dije, ¿por qué no dicen lo que dicen acá? Todos callados. ¿Cuál reunión fue? La del Dos Camargo. La del Dos Camargo. Pero ¿cuál Presentaron reunión? un informe, presentaron un informe de los diputados, donde hablaron del reglamento, que se iba a hacer un reglamento para la consulta, para la ley de consulta. Son un Yo creo que sacramento, ahí- fue, ¿no? creo que ahí se le hicieron muchas preguntas, ¿eh? Yo creo que nadie se cayó. Yo vi a mucha Sí, gente pero- participando, ¿eh? Y con preguntas muy importantes y dudas importantes. Yo creo que muchos de aquí tuvimos varias participaciones, desde incluso las unidades de género, todos participamos un poquito. Si es esa reunión, sí. Sí, se me hace que Sí, es esa. Pues yo los vi, a lo mejor yo llegué tarde, pero yo los vi. Ah, es que ahí ya sería difícil porque Pero dije, ¿qué pasó aquí? ya habíamos participado, yo creo, cuando usted llegó, porque yo creo que hicimos varias intervenciones. Y es que hay que decirle de las lo que estamos verdades. Hay que decirle las verdades y no más porque nos conviene decirle lo que ir al grano. hay que felicitar cuando Sí, cuando haya logros, queda. hay que señalar cuando haya deficiencias. Es sencillo, ¿no? Pero por eso pregunto yo, ¿qué se pretende con esta plática que se está teniendo ahorita? Precisamente lo que está tratando de analizar y encontrar o determinar todas las dudas, inconsistencias o errores que se contengan en el documento y a partir del documento con la metodología. De hecho, me gustaría en un pequeño ejercicio si cada quien pudiera plasmar así, lo que ha visualizado a partir de este documento de manera concreta, porque bueno, si pretendemos sumarnos en un proyecto, sea en esta etapa, o bien sea cuando llegue aquí, tenemos que tener claridad sobre qué está bien y qué está mal, dónde se vició o dónde faltó cumplir con algo. Entonces, en un ejercicio a nivel individual me gustaría que cada uno pudiéramos plasmar sin tanto rollo. 2 renglones, no se está cumpliendo con esto por esto, 3 renglecitos. Y esa va a ser nuestra base, nuestra guía para el diálogo, ya sea allá o aquí. Y con eso de ahí se pasa con su punto de partida. Si lo podemos hacer allá, sumándonos allá, qué bien. Si no podemos hacerlo, bueno, lo vamos a tener que hacer para cuando llegue aquí o cuando lleguen aquí esos. Porque si viene viciado de origen, al Poder Legislativo le corresponde tratar de enderezar las cosas como institución, como uno de los 3 poderes. Entonces, esa es esta cuestión. Felipe y Sí. luego, claro. Para la cuestión de intelección, tiene el artículo 2, se habla, para dar cumplimiento al proceso citado, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, serán efectuadas las siguientes acciones, serán efectuadas al día 11. Se refiere acá al segundo del Sí. acuerdo. Sí, es como de acuerdo. Se realizarán los actos previos necesarios y pertinentes con la finalidad de tener los elementos necesarios que permitan realizar el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Se realizarán actos previos, todo es futuro. En este sentido, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas ha desarrollado, se pasa a un pasado perfecto, los acuerdos previos con las autoridades indígenas, excluyendo a la comunidad. Se ha hablado con las comunidades, no con la comunidad. Para definir los lugares sedes de realización de la consulta,
se ha generado y sistematizado la información en materia de la consulta. Aquí ya no se sabe si lo ha hecho con los indígenas o lo ha sido internamente nada más, lo cual es ambiguo. Se ha realizado, ya todo es pasado, una labor de análisis comparativo sobre la legislación nacional e internacional relativa al derecho a la participación, etc. A mí me parece que está hablando de que se va a realizar y ya se realizó. Y estos frutos de este trabajo no los conocemos. ¿Quién los conoce? ¿Al alcance de quién ha estado? Vamos a inventar que se quedaron exclusivamente con el 169. ¡Qué bueno! Pero bueno, hay otros documentos internacionales y nacionales que incluyen este tipo de análisis previos, que ya se hicieron porque ya no son previos. Por tanto, la consulta ya no es previa, la información ya no es previa, ya está sobre una base que ellos deciden, quien haya hecho este trabajo, lo cual vicia el procedimiento. Me queda una duda por desconocimiento e ignorancia. Vamos a suponer que ya traen ellos, hacen la consulta lo mejor que puedan, lo cual aplaudiremos. Y aquí está ya el resultado, tanto de la reforma a la Constitución estatal como la ley de consulta. Y después, ¿qué sigue? Ahora sí, legislativo, públicala. Ese es el procedimiento, lo desconozco. No. ¿Qué pregunta? Sí, pregunta. Nada más, tiene que pasar por lo que es el proceso legislativo de análisis. De aquí, Claro. y vamos a poder que se los tumba. Pues aquí viene la otra bronca, porque es uno de los caminos posibles. Enderezar lo que se hace, enderezar el proceso. Y todo el trabajo, y todo el gasto, y todo vuelvo a lo mismo, la falta de una coordinación. Decía un maestro en filosofía que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. No es multiplicar la encia sin necesidad, que le enseñaron a Carlos en filosofía. Y así Es, y sigue. Sí, es cierto. Digo, son varias las veredas que se pueden seguir, pero todo va a ir en función de cómo llegue aquí. Puede pasar inclusive a la cámara de criogenia. No, pero ya la eliminaron aquí. Pasaron la cámara de casa. De criogenia, sí. Alfredo, Vero y luego Cantos. Yo creo que es importante revisar, analizar el documento. Obviamente nosotros no somos nadie para detener o darle vuelo a un proceso. Cada quien lo hará como, ya en este caso ya no es como la ley lo dice, sino como Dios nos da a entender. ¿Sí? Yo creo que es válido y hacerlo todo el procedimiento, más que pues para eso está la ley, ya la ley tendrá que decidir qué conviene o qué no procede conforme a derecho el asunto. Pero yo creo que para la mesa es muy importante porque estamos revisando, estamos viendo y tenemos que ir aprendiendo de estos procesos, de estas metodologías, de cómo se puede, la idea de revisarlo en primer punto, creo yo, que tiene la intención de aportar elementos que mejoren el trabajo que se está proponiendo. No tiene otra intención. No le busquemos especialidad. La idea es decir, oye, pues aquí le falta esto, por aquí. ¿Cómo está este asunto? Son preguntas que nos hacemos en base a lo que se está viendo y creo que es válido revisarlo y de proponer, oye, pues aquí le falta esto, le falta lo otro y debería, de acuerdo al procedimiento, debería ser así, pero igual, pues si quieres tomar en cuenta las autoridades, las tomarás, si no, pues ahí veremos, ¿no? Pero el segundo punto es que nosotros nos sirva ex experiencia y aprendamos de cabezas ajenas cómo hacer las cosas, si es que de veras somos bien truchas y lo podemos hacer mejor. ¿Sí?
Eso es lo que queda en la mesa y es la parte que estamos revisando, pues, que se está viendo. Este es un proceso del continuum de aprendizaje. Nadie lo sabemos todo, pero pues no, ¿verdad? Pero entre todos podemos hacer algo mejor de lo que se está haciendo, y yo creo que esto nos aporta esa parte bien importante, creo yo. ¿Sí? Alfredo le dio clavo. Así lo debemos visualizar. Es un proceso de aprendizaje, suma de esfuerzos tratando de que esto salga bien, o quieren escuchar nuestras recomendaciones, sugerencias, críticas, comentarios, lo que hicimos, a nosotros va a salir la experiencia. A mí me parece que precisamente, a diferencia de Fiero de Lupita, que aquella vez algunos no nos quedamos callados, creo que hubo una participación nutrida en la reunión que tuvimos en Palacio de Gobierno. Creo que de ley original, que era un reglamento, ha mutado. Eso sí tenemos se ha generado, gracias yo creo que a esa participación y otras, porque fue mucho la participación, varias asociaciones civiles, que quiero señalar, estuvieron con nosotros en esa reunión y expusieron puntos muy interesantes, aparte de los asesores que somos parte de esta mesa, y ha generado y se creó ya dentro de COEPI este sentimiento de una reforma constitucional, la necesidad de un documento de una reforma constitucional y la necesidad de una ley que originalmente en esta mesa técnica siempre se estuvo planteando. Entonces yo creo que coincido con el doctor, sobre esa base tenemos que ir construyendo. Sí, o sea, ha cambiado mucho la visión de un reglamento, creo que esto también tenemos que destacarlo, tenemos que visualizarlo. Originalmente a la reunión de Camargo creo que fue agosto, septiembre. Sacramento, perdón. La reunión de Salón Sacramento fue en septiembre y creo que COEPI estuvo analizando esta propuesta tanto de las asociaciones como de los propios asesores de la mesa técnica. Creo que hay que, en este caso, señalar que COEPI tuvo oídos y esas participaciones que tuvimos resonaron de esta manera, y habrá que sumarnos y seguir. Este es un ejemplo de lo que desde la mesa técnica y desde la asociación civil, trabajando y dialogando, se puede llegar a hacer. Entonces yo creo que si seguimos en esa línea de diálogo y seguimos en esa línea de exponer nuestras preocupaciones y de señalar y de decir, oiga, esta parte me parece, me preocupa, y ellos en esa misma línea de escucharnos, vamos a construir. Así es. Así coincido con el doctor, creo que de un reglamento hemos avanzado, o sea, ya tenemos y creo que hemos sido escuchados. Yo creo que en ese sentido fuimos escuchados. Muy bien. Carlos, Sí, yo creo que aquí el reto, y esto es lo gacho, lo bueno es que hay videos y se va a subir y que ahí va quedando. Víctor Martínez, que es el encargado de los acuerdos previos, nos declaró aquí que llevaban el 40% hace 2 años. O sea, no hay esos acuerdos previos, nunca se terminó. En la reunión que se tuvo en el Salón Sacramento, fuimos muy críticos, demasiado críticos. Se nos contestó de una manera poco amable, algunos puntos incluso groseras, de parte de la comisionada, ¿no? Yo hablo a título personal. Tuvimos otra reunión en el albergue de COEPI donde nos dijeron que iban por una ley de consulta. Luego, a mis cuestionamientos de si era reglamento o ley, me contestaron que quién sabe. Bueno, no fuiste el único, varias personas preguntaron y es cierto. Yo aquí estoy hablando por mí, ¿no? O sea, no puedo hablar por otras cuestiones, ¿no? Y de ahí se empezó a manejar esta idea de la cuestión de constitución. Yo aquí también por mí voy a hablar, no es cierto que nos escucharon. O sea, este es el plan que vienen y traen desde hace rato, desde la presentación de Adelfo Regino, el asesor externo del gobierno del Estado.
con un proceso de reforma constitucional que lo único que nos ha presentado es un PowerPoint que, entre otras cosas, quiere reformar cosas que ya están dentro de la Constitución y agregar algunas cuestiones que son exclusivas del gobierno federal. Eso es lo que se va a someter a discusión con las comunidades, o al menos nos lleva a nosotros al sospechosismo, a sospechar que en las comunidades eso se puede ver. Y bueno, pues yo sé, yo no puedo subestimar a los compañeros indígenas y los asesores que tengan las asambleas, pero me imagino que todos han de ser expertos, o una gran mayoría, en constitucionalismo local, ¿no? Y proceso legislativo, para llevar a cabo un proceso de consulta de dos documentos al mismo tiempo. Luego va a llegar al Congreso la iniciativa, y esto es un problema que lo chido es que ahora haya videos, ¿no? Lo vamos a ver cuando llegue aquí. La propuesta y la postura de COEPI no va a ser de apertura, va a ser ya la consultamos. No tienen por qué consultarse, que fue lo que nos declaró el Forregino en esa reunión que tuvimos ahí en la Secretaría de Desarrollo Social. Con que lo consulte uno ya no tendría por qué consultarse lo que ya está hecho, porque eso fue su experiencia en Oaxaca. Es lo malo a veces tener memoria de ese tipo de cosas. Entonces, Adolfo, hubo una reunión que ustedes tuvieron. Estuvo la presidenta del Congreso y la presidenta de la Comisión. ¿En serio? Ahí se de eso, Secretaría de Desarrollo Social. A esa yo no sé. No, pero sí estuvo presente las diputadas. Y señaló que con una sola consulta Era suficiente. Entonces ya sabemos cuál viene la postura. Ya sabemos que el Congreso es otro poder y aquí se va a resolver otras cuestiones. ¿Sí? Entonces el Congreso tendría que volver a consultar. Y este es el otro gran reto que hace. Si la consulta libre, previa e informada se tiene que hacer a través de la institución que es la obligada para sacar el procedimiento, sería el Congreso. Y en este estado, la única institución que tiene la capacidad y la obligación de ley de apoyar a las instituciones para hacer las consultas es la misma que nos está diciendo que ya la consultó. Hay un reto muy difícil, ¿no? Y en ese sentido, el Congreso del Estado, que está por terminar su legislatura, que está por iniciar otra, tendrá que remodificar y reponer todo el procedimiento para iniciar de nuevo. Y esto es una cuestión muy complicada porque las dinámicas del Congreso no son para eso. Y en todo caso, o la congela, ¿sí? Y tenemos el riesgo que el gobernador la convierta en una iniciativa preferente y que se tenga que aprobar en 40 días naturales. O sea, aquí hay un riesgo enorme que vulnera los derechos. Y aquí eso es lo gacho. O sea, las comunidades indígenas pues son las que están metiendo el show de la simulación. Porque ni está el comité de expertos constituido, ni está las otras instituciones de consulta y observación hechas y constituidas. Y el procedimiento ya empezó. O sea, no hay ninguna observación en el proceso. Y bueno, pues llegará el documento aquí y aquí pues traeremos lo que alguna vez nos dijo Fernando Rodríguez Moreno cuando era presidente del Congreso del Estado, en una asamblea, en una reunión, es que es un ejercicio de derecho comparado. Es lo único que les queda, sáquenlo. Y no salió. Y la legislatura pasada, el reglamento de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, que ya lo tenían, y no salió. Y no salió porque no se consultó. Entonces, vaya que no podemos haber transitado de un peor gobierno en medios a uno mejor en medios, pero está peor en lo que supone que deberíamos estar mejor, ¿no? Con todo gusto, yo puedo hacer todo el análisis legislativo de todo ese show, lo jurídico, dar todos los puntos ahí como que flacos, y en todo caso, pues para que se remita esta mesa técnica de observación de ese acuerdo a la comisión, que es pues, empezar a utilizar y hacer funcionar en sus atribuciones a la mesa técnica, ¿no? Ya que los diputados tengan esa observación y ellos determinen si hacen un extrañamiento, si hacen un acuerdo, si mandan comparecer a la comisionada, o simplemente esperan a que llegue el documento, pero ya sabiendo de cómo viene el procedimiento. Me parece interesante. En realidad, por eso me decía, ahora sí me voy a meter acá. Son muchas las veredas las que se pueden transitar. Pues aquí hay otra vereda.
Porque, ya lo mencionabas, yo creo que urge un acuerdo con la COEPI por parte del Congreso del Estado para un acompañamiento en este proceso que está programado ya. Porque si no, entonces el Congreso no va a tener certeza ni va a dar un aval en algo que no participó. Entonces se le va a tener ese problema. Decir, bueno, pues lo recibimos, tenemos que cumplir con el proceso. Lo que nos obliga la ley es que cuando una iniciativa tiene que ser, que complete los próximos días, tiene que ser consultada. No, pues que era consultada porque siempre se hizo al margen de las normas que establecen el Congreso. Por eso preguntaba yo que si en estos procesos, en este caso en la mesa o la comisión, ¿verdad?, correspondiente, estaban participando. Pues sí, han asistido a las reuniones, sí han emitido opiniones, pero no han estado involucrados en el diseño, en la realización, en la asistencia a todos los eventos que ha habido, como parte de, ¿verdad? No, ha sido función del Ejecutivo. Entonces, y como es una cuestión legislativa, obviamente yo pienso que sí puede hacerse. Ahora, en aras, ¿verdad?, en aras de no llegar a una complicación más grave, la que ya se está perdiendo, yo creo que sí es conveniente buscar por parte de, ahora sí, de aquí del Congreso, un acuerdo, y este acuerdo puede implicar una serie de cosas, ¿no?, para el mismo Congreso, para la misma comisión, que tiene que inmediatamente, si se llega al acuerdo, tiene que haber toda una organización para la participación. Como un grupo de evolución, y es parte de lo que se tiene que plantear. Son muchas cosas de ello, y no son solamente el aspecto político que se debe tratar, es el político. Aquí tenemos representado muchas fuerzas de las ideologías, y a veces para lograr aquí un interno, un acuerdo de carácter interno, es complicado. A usted le tocó estar aquí ya, ¿no?, en un momento legislativo, y sabe cómo son las cosas. En realidad, en ocasiones las estrellas se alinean y uno transita de manera tersa, y en otras, aunque tiene una armadura, amarro y tanta cosa, es el modo de cambiar, pero es un punto que necesitamos ahora. Como un mapa de Carlitos, perdón. Entonces, También se trompo. te lo orientas, lo compartes. Yo, Me imagino que tendría que tenerlo como para el miércoles. Si la reunión la tenemos el jueves, ¿no? de hecho, pues sí. Sí, por lo menos identificado. Tenemos ya más. Vamos avanzando. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es para tener una idea. En un documento de análisis, resulta difícil tenerlo en poco tiempo. Probablemente tendrá que ampliarse después. Pues nomás una serie de Netflix menos, o sea, sí hay chance. Así es. Lo que no- aprovechamos demasiado tiempo. Sí, que no fue lo que tú recomendabas, que todos los que se De hecho, sí, la participación de todos es importante. Y de ahí se puede, para complementar el trabajo, eso. Nomás ahí, en el documento, perdón, no entiendo, hay una, yo no lo encontré, no, lo leí así muy rápido, creyendo que se está, porque a veces me da la idea como que sí empiezan a seguir un poco o tratan de implementar lo que sería el documento de la CDI, porque ya hablan aquí de ciertos elementos que están en el protocolo de CDI, y no encontré la acción garante, que
como se comentaba aquí el licenciado, no la vi ahí donde se dice que la CDI debería tener una participación garante, ¿no? No aparece, sí, no aparece. No aparece, ni hay invitación a organizaciones sociales que puedan ser garantes del proceso, pues. Entonces, debería así estar, incluso no creo, en todo caso, que hubiera alguien garante. Sí. Instituciones o organizaciones externas le darían garantía al proceso, no necesariamente el Congreso, pues, pudiera ser, pero yo dentro de lo que leí no encontré la garantía por alguna institución federal o estatal creo que en derechos humanos aparece. Para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos el... Sí, de hecho, a mí me surgió la misma inquietud, ¿eh? La última dos líneas, ahí dice que se conformará. Le pregunté a Irving si habían convocado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a CDI, que son los órganos garantes que se manejan en el protocolo. Dijeron, pues se publicó en el periódico oficial, esperemos que lo vean. Que se sumen, pues, por internet. Y hay que tomar en cuenta también que esta convocatoria de consulta está publicada en el periódico oficial, nada más. Eso no es de convocatoria, ¿no? Eso no es de convocatoria. Este es el acuerdo, pero posterior, en la siguiente página, Sí, ya viene ya la convocatoria. Así es. Sí, pero Sí, esto digo fue una yo, convocatoria. entonces, esto me lleva una marihuanada. Entonces, si quieres formar parte de un comité, te puedes sumar porque la convocatoria está ahí. Sí, nada más hay una cuestión, las licitaciones se publican en el periódico oficial y también en los medios de mayor circulación en el estado. No se publicó en los medios de comunicación. Ya son dos cosas. Está faltando. Todo resuelto. Sí. Sí, pero por ejemplo, ¿tú cómo puedes observar? Aquí el problema es cómo puedes observar las primeras reuniones, que este fin de semana son 3, si no tienes nada, no te han convocado. Y bueno, yo entiendo que nos pueden dar carrilla a nosotros, las instituciones y a las organizaciones de la sociedad civil, y bien nos pudieron haber citado hoy, o las debieron haber citado hoy. No necesariamente tenemos que ser nosotros, pueden ser otras, pero por lo menos el Consejo de Participación Ciudadana que tiene COEPI no fue convocado. De hecho, el periódico oficial nos lo compartió un compañero no integrante de COEPI. No ha habido una comunicación oficial, todo ha sido por WhatsApp. La próxima reunión del Consejo de COEPI, que podría ser el que cumpliera esta función, y que me imagino que para eso lo creó el gobernador, ¿no? No se reúne hasta el 30 de octubre. Y entonces de aquí al 30 de octubre, pues... Es que ahí está el punto que ni el Consejo Ciudadano, la COEPI, está en este proceso. Ese también es otra cuestión. O sea, hay inquietud en el Consejo también por esa situación. Por supuesto, no, son muchas las dudas en realidad. Sí. Hay que pensar esto sí. Plasmarlo, señalar lo que nos inquieta. Y apostemos a que lo corrijan, a que enmienden ahorita que están en el proceso. Si no, pues bueno, ya hacer otro, tendremos que cambiar de vereda. ¿Verdad, Lupita? Pues no hay más. Pero en Sí, porque se está muy espinosa. Calladito siempre o Oiga. suavecito siempre. No, vamos a ver, pues.
Pero pues a mí se me hace, ahorita decía la compañera, pero pues vamos a aprender algo, pero pues yo creo que no hay necesidad de Yo no aprender. dije eso. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí en el Congreso? Yo no dije que aprender, quien lo dijo fue el doctor. Bueno, Yo no dije que aprender. ¿Pero No cuándo? se me atribuyen hechos que no son míos. Gracias. ¿Pero hasta cuándo? Disculpe. No se Oiga. ¿Pero cuándo? Bueno, ¿Hasta yo- cuándo? Y ahora, Yo todos los días aprendo, todos los días aprendo algo. Felipe dijo algo muy importante. Los gastos. Y por andar haciendo eso, descuidan otras cosas que a lo mejor de primera necesidad. Así Por es. andar haciendo algo que no le pertenece hacer, descuidan otras cosas. Solo tiene problema de flujo, problema de consumo. Según transparencia. Dinero tirado. No le podía dar más abajito. Yo espero que no vaya a ser dinero tirado, la verdad. Porque sería duro. ¿Así o por otro lado? No, es que aquí nomás están convocando las cuestiones indígenas. O sea, convoca a los temas de gobiernos indígenas, autoridades tradicionales, en particular las gobernadoras y gobernadores indígenas, a las autoridades representantes ejidales comunales, pertenecientes a los pueblos indígenas, las organizaciones, instituciones y ciudadanos pertenecientes a los pueblos indígenas, los asentamientos indígenas urbanos y personas indígenas migrantes. Adelante. Entonces, viene a la población en general. Bueno, lo que quería ver. Ahí está. Ah, Lo que pasa es que está dando oportunidad para que lo analizaran. gracias. Eso es Toño. Bueno. Pues es un buen reto, Sí. Es un buen reto. Vamos a ver qué sale. Sea desde allá, sea de acá. Por esto parece cuando el proceso de consulta, ha tenido una experiencia muy negativa a nivel nacional. Inclusive hay una crítica muy fuerte a la legislación sobre consulta, porque se ha convertido en un instrumento de validación de los megaproyectos De los intereses del Estado. Entonces, les conviene mucho a los gobiernos tenerlo aprobado en la ley para que se cumplan y se validen algunas cosas que realmente no están realizando las cosas. Fíjense que, decía, perdón por la interrupción, pero ahorita que se lo refiere a ustedes, me vino a la mente muchos de los comentarios que tenía por mucho tiempo aquí, Así es. en cuanto a que él hacía ruido, pues estaba en contra de que fuera el derecho al consentimiento. Al consentimiento en sí. Puede ser disenso, puede ser opción, puede ponerle cualquier otra cosa para que no sea consentimiento. Y creo que esto va muy vinculado a lo que usted comenta, ¿no? Como mecanismo de validación para muchas atrocidades de carácter jurídico. Sí, ya lo que tenemos metido desde el nombre en el subconsciente, ¿no? Así en es. ese aspecto que mencionaba Kiriaki. Sí. Sí, Kiriaki fue muy incisiva en muchas reuniones, ella siempre señaló eso. Y yo creo que yo coincido con ella, o sea, es que los pueblos originarios también nos van a decir que no. A una consulta no es necesariamente un sí, Por también supuesto. tenemos que entender eso, o sea, no va a ser siempre un sí. Creo que ahí está la clave, ¿no? Tiene que ser un proceso de consulta y participación para decidir. ¿Decidir qué? Sí, no sé. O sea, Puede decir parcialmente, mira, esta Así parte es. de tu proyecto me parece muy bien, pero mira, te recomiendo que vayas y des la vuelta por aquel lado porque es donde menos daño vas a hacer, ¿no? Y quienes son realmente los que conocen su territorio. claro. Yo coincido en ese sentido con Kiriaki siempre. Yo también, de hecho. Vamos. La pregunta es, en estas 39 asambleas de una sola ronda, les dirán y les preguntarán si pueden decir que no. ¿Y cómo se los van a decir? Que ese es el reto que siempre hemos tenido. Sí, bueno, vamos a ver. Es que eso no es cierto. El cómo se lo van a decir es, yo creo que el tema, Carlos, que tocaste muy importante, creo que el tema que tú acabas de tocar sobre la publicación está en español. ¿Cómo se los vamos a decir? Creo que este tema es eso que acabas de mencionar, es medular. ¿Cómo estamos, en qué idioma se los vamos a decir? Eso es básico.
De hecho, antes de que llegaras, mencionaba que Víctor me había contado que a él le gustaría que pues, pudiéramos acompañarlo ahí en alguna, como observadores, o sea, para que viéramos la manera en que se desarrolla. Ya se los transmití, el calendario ahí está, vamos a Monte Caballo, ojalá y uno o algunos podamos acompañarles, uno o dos, o lo menos que se pueda, por lo menos para despejar muchas dudas de lo que aquí se ha expresado, ¿no? Aquí se ha expresado. Yo por lo pronto sé, en mi experiencia, que a las citas a las 7 de la mañana no Funciona. y ya sí está en la convocatoria. Sí, O sea, nada más en Huachochi, el último camión, que es generalmente como se transporta, salvo que los vayan a llevar, y eso no garantiza que, digamos, la libertad. O sea, se puede llevar, se puede hacer ese auxilio, pero tiene que estar abierto para que cualquiera que no desee ir bajo los instrumentos o los mecanismos propios de la institución, bajo otros mecanismos, en este caso sería en camión, ¿no? Que es una de las formas en las que viaja. El camión a Huachochi, el 20 de octubre, va a llegar a las 11:30 y sale más temprano a las 6:30 y es el primero que llega. Ya por lo tanto, en lo que llegan allá a la sede, dicen Huachochi, Huachochi es una ciudad, ya no puedes decir aquí en Huachochi a ver dónde nos vemos. ¿Y cuál es el centro tradicional de reunión en Huachochi? También es otro show, alguien podrá decir que ahí es la iglesia donde se reúne la gobernadora. Otros que también es costumbre es irse al Consejo de Desarrollo Rural. O sea, no hay no hay un lugar específico ahí, y tan tradicional de reunión, y tan tradicional de reunión como para que vayan todos los gobernadores a juntarse. De ahí a donde los juntan, en Huachochi, cuando los juntan a todos, pues hay varios lugares. Uno puede ser en la XETAR, y otro puede ser el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, ¿cuál de los dos? Y entonces yo llego a las 11:30, me bajo del camioncito, preguntando a dónde voy, hacia dónde le camino, ¿sí? Y voy a llegar a las 12:30, porque si voy en camión, Uber no hay en Huachochi. ¿Cómo sabes? La última semana ya. A lo mejor previeron que para el 20 de octubre haya Uber, ¿no? Puede ser. El Taxi Plus. Hay Uber, pero lo que sabemos es que hay muy mal internet, entonces lo más probable es que para que va a terminar llegando la persona, si quiere participar, a escuchar la reunión a la 1:00 de la tarde. Sí. Y bueno, esas son las situaciones que se deben puntualizar, güey. Esa es la posibilidad de hacer ajustes a esto. Sí, otro detalle, en relación a los tiempos que están marcados ahí en la convocatoria, yo estoy seguro que va a haber en algunos lugares gobernadores que van a decir, yo necesito hablar con gente para decirles qué es lo que dicen. Ahora, lo que me parece también conmigo, esta va a ser una asamblea consultiva, no va a ser sobre el sí o no. Se supone que debe haber una segunda etapa decisoria, que los gobernadores digan, ahora sí estamos de acuerdo. Así es. Sí, por aquí mismo se señala en el documento. La informativa. Ahí está. Sí, aquí está, porque es etapas de la consulta 2.6. O sea, apenas les van a decir, o sea, el derecho, hay los temas y lo dice 2.6. Etapas de la consulta. Esos son los temas a consultar. Son los temas, no el procedimiento. No, es un informe. No. Ahí le van a decir, la consulta debe tener esta metodología, estos pasos. Pero en ese evento no, es consultivo nada más, no es decisorio. Ya fueron los actos, según el acuerdo, el procedimiento es actos previos, acuerdos necesarios previos a través de la comisión, y ya están. Y estas son según el acuerdo, estas son las asambleas indígenas consultivas. Sí. Hacer propuestas, tendrán como finalidad analizar y hacer propuestas respecto a los temas de consulta. Y las sedes son a partir de mañana. ¿Y la decisoria? Esta es.
No, pero Estamos en la segunda etapa de la consulta. No, ahí creo que hay una Es que yo confusión creo en cuanto que- a la redacción. No, digo, por Es como que, está redactado. yo creo que el texto nos deja dudas. Sí, Entonces, en el texto tendríamos lo que, a mí me parece que antes de vertir una opinión, mi opinión en particular, es tener esa, lástima que Víctor no llegó como nos comentaba Carlos, pero sí tener este tipo de retroalimentación del área correspondiente, porque estamos dando pasos estamos especulando, o sea, yo por ejemplo en mi caso estoy especulando, estoy realizando una serie de dudas, yo estoy anotando una serie de dudas, pero no tengo el otro lado que me retroalimente, o sea, tengo una serie de dudas sobre este documento, pero a mí también me parece, para mí, en mi opinión particular, muy aventurado decir alguna cosa que muy probablemente no tenga que ver a lo mejor ni siquiera con este documento. Pero, o sea, aunque haya dudas, o sea, el documento... Tengo debe de muchas hablar- dudas y tengo una confusión, realmente yo les puedo decir eso, estoy confundida de la información que he recibido previamente a la información que tengo hoy, entonces necesariamente, yo no sé si los demás, pero a lo mejor yo no tengo la capacidad intelectual para llegar a ese tipo de conclusiones, entonces a mí me gustaría mucho tener a alguien que aclarara esas dudas de las etapas anteriores con este tipo de cosas, porque no quiero llegar a una conclusión en mi particular opinión mía, que me llevara a una conclusión que no estuviera acorde con la realidad de las cosas. Sí, o sea, yo sí creo que sí es necesaria una serie de exposición, una serie de diálogos de, a ver, yo entendí esto, ¿en qué momento me perdí? Yo entendí esta otra cosa, ¿en qué momento me perdí? Y tal vez me van a decir, usted entendió mal. O que se diga, ¿fue qué? Redactamos mal. Exactamente. Nos faltó eso. ¿sí me explico? O sea, muy probablemente. Ahora, el sustento de este proceso de consulta, ¿cuál es? El sustento legal de este proceso de consulta de la ley de consulta. ¿Verdad? ¿Cuál es? Debe ser la ley de derechos de pueblos indígenas, que tiene un apartado que se llama consentimiento. No lo es y no lo hay. Entonces, ¿de dónde está agarrado el proceso? Entonces, quiere decir que es a modo, ¿verdad? Porque no hay ¿de dónde se está? Ni siquiera está agarrando del protocolo de la CDI, ni siquiera de lo que establece el convenio 169, también de los principios que ya los mencionó Carlos. Entonces, ¿cuál es el sustento legal del proceso de una consulta sobre la ley de consulta y la reforma? Ese es otro aspecto. Sí, pues esa referencia no es en la parte del proemio, ¿no? Pero faltan algunos elementos, de hecho. O al menos no los percibe uno. Habría que ver con qué visión lo estructuraron. Ver si lo van a contemplar en este ínter o no, pues en todos los días. Sí, se va a contemplar lo que están proponiendo o lo están haciendo resolviendo al amparo voy a presentarnos. Yo, no, con esto ya para no luego pasarnos el fin de semana y esas cosas. Que al final de cuentas, pues, todos queremos que las cosas salgan bien, ¿no? Y que falgan conforme a derechos, ¿no? Hay un problema. El acuerdo, la convocatoria que está fechada el 9 de octubre, se publica el 11 en el periódico oficial. No modificaron la fecha. Nos dice que hay acuerdos, se realizarán acuerdos previos. Y luego se tendrá una etapa consultiva. O sea, son las dos etapas, el punto 1 y el punto 2. Aquí lo acabas de mostrar, que incluso, Sí, o sea, hablan del foro que tuvieron con nosotros, como una actividad previa. O sea, y aquí dice, así se llamaba cuando nos invitaron. Foro sobre experiencias de consulta indígena en la Sierra de Tarahumara y presentación pública del proceso previo de reuniones para la consulta. O sea, ¿A cuál te refieres? hubo un foro en el que se invitó y estuvo ahí ¿Delfo? y sí.
Y luego la presentación pública de las audiencias públicas hacia la consulta. El de Sacramento, los dos en el Sacramento, pero uno fue en la tarde. ¿Los dos fueron en la tarde? No, uno fue en la mañana y otro en la tarde. Que fue en la tarde, que estábamos todos volteados hacia allá. Sí, consulta, así se llamaba el foro. Y el que fue la presentación pública, cuando estábamos todos volteados para acá, que nos peleamos. Es eso, o sea, estos son los acuerdos previos que decían que estaban en el 40% hace 2 semanas. Y luego sigue ya la parte consultiva, y el problema es que pues no debería de dar paso a la interpretación ni a las dudas, porque pues si dice que son las asambleas indígenas consultivas, pues son las asambleas indígenas consultivas. O sea que van a empezar a tomar decisiones a partir de mañana. ¿Qué ven? Ahorita ya están saliendo. Fíjense que Por eso no vino aquí. Sí, apenas lo atrapé ahí en la vida. no, fíjense que comentando todo esto, me genera más inquietudes al margen de esto. Primera pregunta. Para cumplir con los estándares, hablando del proceso legislativo,